Ya, entonces, en esta sesión, nosotros vamos a presentar el módulo 4, ¿ya? El módulo 4 de nuestra, nuestro desarrollo, ¿cierto?, del conocimiento histórico en segundo medio. El módulo 4, por favor, las personas que tienen su libro, que deben ser todos, vayan a su libro, ¿ya? Y vayan al índice para que puedan visualizar lo que vamos a ver en este módulo 4, ¿ya? Estoy acá con el libro. Entonces, nosotros vamos, bueno, dentro de este contexto eh, adverso que es hacer clase de este modo, ¿cierto? Sin embargo, yo me he estado basando siempre en el libro y nosotros vamos bien, ¿ya? Ahora comienza el segundo semestre y nuestro módulo 4 se corresponde en todo, es decir, es lo mismo, con la unidad 4 de su libro. Las personas que tienen ahí su texto, la unidad 4 del texto va desde la página 192 hasta la página 245. Son aproximadamente 50 y tantas páginas que nos hablan sobre un periodo de nuestra historia reciente, ¿ya? Se utiliza la conceptualización de historia reciente para referirse a la historia de los últimos 50 años. Sin ir más lejos, estamos en el año 2020 y el periodo de tiempo histórico que vamos a estudiar son sucesos que ocurrieron hace 50 años, hace 47 años, hace 40 años, es decir, los sucesos que van desde 1970 hasta 1989. En este proceso, nosotros tenemos dos grandes unidades que aquí en el texto también aparecen organizadas de esa forma, que son las lógicas, ¿cierto? La lección 1, el periodo de 1970 a 1973, y la lección 2, la llamada dictadura militar, desde 1973 en adelante, ¿ya? En este módulo 4, nosotros no vamos a realizar un ensayo histórico, ¿ya? Tenía pensado antes que hiciéramos otro ensayo histórico, pero vamos a ser un poquito más concretos, ¿ya? Porque igual voy a dejar descansar, stand-by, la idea de los ensayos históricos. Y el objetivo de este módulo 4 va a ser el comprender, ¿ya?, las características más importantes de este periodo en base a lo que se llama el analizar y comparar distintas fuentes históricas. Como ustedes saben bien, este periodo de la llamada Unidad Popular, que fueron los 3 años, un poquito menos de 3 años de gobierno que tuvo el proyecto socialista en nuestro país, ¿cierto? El único proyecto socialista democrático que ha existido, eh, tuvo un fin abrupto cuando se produjo el recordado, ¿cierto?, 11 de septiembre de 1973, cuando tuvo lugar el golpe militar, ¿cierto?, llevado a cabo por el Ejército, la Marina, Carabineros de Chile y la Fuerza Aérea. En conjunto, derrocaron a un gobierno que había sido democráticamente elegido, ¿cierto? Entonces, ahí surge la primera gran pregunta histórica. Y vayan anotando porque este va a ser el trabajo que ustedes van a hacer. ¿Cuál es? Esto va a quedar colgado como actividad en línea junto con esta clase, y donde también se van a ir colgando las otras clases, ¿cierto? La pregunta que nosotros vamos a trabajar es la siguiente. ¿Cuáles fueron las causas del golpe militar? ¿Ya? En términos de la historia, ¿ya?, hay que reflexionar que la historia siempre es un ámbito discutido, disputado, en cuestionamiento y en reescritura constante, ¿ya? De vez en cuando, año a año, surgen nuevos elementos que nos permiten a nosotros aportar diferentes o nuevas visiones y perspectivas de la historia, ¿ya?
Entonces, el modo de cómo uno menciona estos hechos históricos dice mucho de plano de eh, qué hipótesis, qué visión de la historia uno está adscribiendo, ¿ya? Vuelvo a repetir, el que uno elija una palabra por sobre otra, ya hace ver de que uno manifiesta una posición, ¿cierto? En la interpretación de los hechos históricos, ¿ya? El objetivo de la historia es, es eh, registrar los datos y los hechos que ocurrieron, tal cual ocurrieron. Luego hay otro ámbito que se llama las interpretaciones de la historia. Entonces yo quiero preguntar, a modo de sondeo, ¿alguien me puede explicar de modo libre, ¿cierto? ¿Qué información tiene usted de por qué se produjo el golpe militar o, según algunas otras personas, grupos, pronunciamiento militar? ¿Alguien tiene una noción de esto? ¿Alguien puede aportar o compartir su visión? Jóvenes, el país estaba mal económicamente, algo así. ¿Ya qué más? ¿Alguien más puede aportar respecto de estas interpretaciones históricas? Bueno, jóvenes, ya Patricio, ya. Miren, les voy a dar un poco, a ver qué dice ahí. Porque algunas empresas abandonaron el país después de que ganara Allende. No se estaba bien económicamente. Ya. Respecto de eh, las causas del el golpe militar, o sea, las causas del pronunciamiento o golpe militar que dieron paso a la dictadura o gobierno militar, ¿cierto? Ahí estoy dando las dos interpretaciones que hay sobre este tema. Existen muchas interpretaciones, ¿ya? Entonces, cualquier interpretación de cualquier interpretación responde a un grupo de personas que han opinado al respecto de esto, ¿ya? Como les acabo de decir, la historia es algo que eh, la historia es algo que siempre está en disputa, es algo que siempre está cuestionándose y es algo que siempre va a estar reescribiéndose, ¿ya? ¿Por qué? Porque la interpretación de la historia es un tema político, ¿ya? Nosotros en este módulo 4 vamos a hacer dos actividades. La primera es la que estoy dejando consignada ahora y vamos a desarrollarla durante 2 semanas, que va a consistir en lo siguiente. ¿Cuáles son las diferentes perspectivas históricas acerca de las causas del golpe militar? ¿Ya? Esa va a ser el trabajo que vamos a hacer durante estas 2 semanas. Entonces, usted va a revisar su texto de estudio y va a recoger información
Luego en su trabajo va a exponer y comparar las diferentes perspectivas históricas respecto de esta pregunta que ya quedó consignada. ¿Ok? El trabajo que vamos a hacer a partir de la tercera semana va a consistir en que usted va a realizar una evaluación histórica de la dictadura militar o gobierno militar, en base principalmente a elementos tales como los derechos humanos, es decir, tendrían que hablar ahí de los derechos humanos, y los cambios estructurales en el modelo económico, que tienen sus consecuencias hasta el día de hoy, ustedes saben, ¿cierto? Y los cambios estructurales en el modelo económico y las eh, y la y la ¿cómo se llama? La instauración de la nueva Constitución de 1980. Esto que estoy hablando es el trabajo que se va a realizar a partir de la tercera semana, ¿ya? A partir de hoy y también incluyendo la próxima semana, nosotros vamos a investigar acerca de las causas de eh, vamos a investigar acerca de las causas del pronunciamiento o golpe militar, ¿ya? Muy bien, como dice ahí Máximo, en la perspectiva no es tan simple como decirlo así como usted escribió ahí. ¿Por qué? Porque hay más de dos interpretaciones, ¿ya? Voy a hacer una breve como explicación, ¿ya? Respecto de estas interpretaciones, ¿ya? Hay personas que en la interpretación, explicación que dan para explicar el golpe militar, enfatizan lo que nosotros hemos visto en el módulo anterior, que es que Chile estaba dentro de un, una macrohistoria que es la Guerra Fría en el mediados del siglo XX, ¿ya? Es por esta razón de que Chile era parte importante de este juego de poder entre las dos grandes superpotencias que representaban diferentes intereses, ¿cierto? Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos el capitalismo y el liberalismo político, ¿cierto? La democracia liberal, y por otro lado, eh, la propuesta de los entonces llamados socialismos reales, que propugnaban una visión económica socialista, y lo que también se conoce con el nombre en el ámbito político, la democracia popular, que para otras personas no es otra cosa que totalitarismo y dictadura, ¿ya? Entonces, respecto de las interpretaciones acerca del origen de la crisis democrática en Chile, que, cuyo fecha, 11 de septiembre de 1973, es el punto cúlmine de un proceso largo que viene de años anteriores y que excede en el gobierno de Salvador Allende. La crisis democrática de Chile, según algunos historiadores, los voy a mencionar ahora, por ejemplo, el señor Gabriel Salazar, dice que la crisis que tuvo lugar, o sea, la crisis que se pronunció el 11 de septiembre de 1973 era una crisis de larga duración, ¿ya? Que tenía más de 100 años de desarrollo para poder explicar por qué pasó lo de 1973. Y que él, como es un historiador del ámbito económico y social, lo explica desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la economía y de los cambios de las sociedades
en donde él dice que las las masas, digamos, los obreros, trabajadores, urbanos principalmente, el proletariado, tuvo un proceso de desarrollo democrático donde fue adquiriendo el derecho a estar dentro del Estado, ¿ya? Recuerden ustedes que el Estado no es otra cosa que la administración de diferentes grupos de poder que llegan al Estado a través de los partidos políticos, ¿ya? Todo esto se llama teoría de partidos políticos y teoría del Estado, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de Estado de Chile y decimos el Estado de Chile tiene problemas con los mapuche, aquí no se trata de que, por ejemplo, no sé, pues Máximo o Krishna, que son chilenos, tengan problemas con los mapuches. Cuando decimos que el Estado tiene problemas con el pueblo mapuche, estamos diciendo en otras palabras que los grupos políticos, económicos, de poder que están en el Estado tienen problemas con los mapuches. En otras palabras, en este caso, en el llamado conflicto de la Araucanía, el Estado defiende los intereses de ciertos grupos que obviamente le otorgan su apoyo al Estado y a la viceversa, el Estado garantiza eh, privilegios para ciertos grupos, ¿ya? Estoy hablando de las forestales y los grupos económicos, las forestales de las familias Mate Angelini, ¿ya? Entonces no se trata de que todos los chilenos tengamos problemas con los mapuches, sino que se trata de que hay grupos específicos con nombre y apellido que tienen intereses en un área territorial y, y se, digamos, eh, ocupan, ocupan diferentes instituciones del Estado para poder hacer presión y lograr sus intereses, ¿ya? Entonces, cuando se produce esta llamada crisis de la institucionalidad democrática en Chile, aquí hay una divergencia entre diferentes grupos sociales de nuestro país que tenían intereses, diferentes grupos tenían intereses en controlar los mecanismos del Estado, ¿ya? Entonces, eh, las explicaciones y las interpretaciones históricas que se pueden dar respecto de esto tienen que tener en cuenta esto que estoy hablando, de que cuando se produjo el golpe militar, ¿ya? En resumidas cuentas, fueron grupos sociales de Chile que se enfrentaron a otros grupos sociales de Chile en competencia por administrar o seguir dominando el Estado, ¿ya? Y como la historia de Chile es bien clara al respecto, en demostrar que nuestro país siempre estuvo dominado por ciertos grupos eh, y no otros, cuando esto cambió, la reacción de esos grupos que siempre habían estado en el Estado, la reacción de esos grupos originó esta llamada crisis. Es algo muy complejo de explicar porque no se reconoce así en los textos de historia, digamos, ¿ya? Entonces, hay, por ejemplo, una interpretación histórica que habla de que la llamada crisis institucional del Estado de Chile se debió a factores externos, ¿ya? Se debió a que eh, antes, antes de que Salvador Allende saliera electo, ¿ya? Ya antes estaba, digamos, la suerte echada, en el caso de que si es que Allende salía electo, el gobierno de Estados Unidos iba a hacer todo lo posible para que ese país llamado Chile no se pasara para el bando de su enemigo, como había ocurrido con Cuba, ¿cierto? Entonces iban a hacer todo lo posible para, eh,
impedir que esto ocurriera. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que Salvador Allende fue electo de un modo democrático, ¿ya? La teoría y la praxis marxista-leninista, Marx, Carlos Marx, ¿cierto? El fundador del pensamiento marxista, y Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, ¿cierto? El teórico y práctico de la Revolución Rusa. Ambas personas desarrollaron todo un corpus teórico respecto de la práctica de la revolución, la praxis marxista de la revolución. Y esa teoría marxista decía que siempre, para lograr una revolución que privilegie, o más bien, que redistribuya los medios de producción, ¿cierto? Por medio de producción estamos hablando de las industrias, ¿cierto? Lo que produce la economía. Esto tenía que lograrse a través de la revolución armada. Nunca la teoría marxista consignó de que esto iba a lograr desarrollarse por la democracia, porque, según esta teoría marxista, el Estado liberal era por definición un Estado que defendía los intereses de la cúspide de la pirámide, es decir, de la burguesía. Utilizan esa conceptualización de burguesía que también es discutible porque tiene otro origen histórico esta palabra, viene de la Edad Media, ¿ok? Pero en la teoría marxista se llama burguesía a los que monopolizan los medios de producción, ¿ya? Eh, Esta es la razón, entre otras, de por qué cuando triunfó Allende del modo democrático, los socialismos reales del mundo, principalmente la Unión Soviética y China, no, como que no pescaron mucho Chile, ¿ya? ¿Por qué? Porque Salvador Allende había levantado lo que se llamaba la vía chilena al socialismo, que era un modo democrático. Y dentro de la teoría marxista no estaba la posibilidad de que democráticamente se lograra llevar a cabo una revolución de carácter socialista, ¿ya? Entonces, esos fueron problemas, digamos, teóricos que tuvo siempre el gobierno de Salvador Allende, ¿ya? Se dice que en los textos de estudio se nos habla de los proyectos políticos excluyentes, ¿ya? Esa es una de las razones de por qué se produjo la crisis de la democracia, porque en Chile se desarrollaron proyectos políticos excluyentes. ¿Qué significa esto? Significa que un proyecto político no daba cabida para que existiera otro proyecto político, ¿ya? Esa interpretación histórica que estoy mencionando recién es la interpretación histórica de los historiadores más cercanos a la derecha chilena actual. Estoy mencionando al historiador Gonzalo Vial, famoso por sus escritos respecto de esta teoría, la teoría de los proyectos políticos excluyentes, que, como ustedes saben, los planes y programas y los textos de estudios, es decir, el texto que ustedes van a utilizar para poder responder esta pregunta que ya quedó consignada, ¿cierto? Son, como ya lo he dicho también, una materia de disputa, ¿ya? Se consensua en el ministerio los diferentes pareceres políticos de las diferentes personas del ministerio, y eso obviamente tiene que ver con los gobiernos de turno, si es gobierno de centro izquierda o centro derecha, Bachelet o Piñera, ¿cierto? Y se discute qué va a quedar dentro de los textos y qué va a quedar fuera, ¿ya? Entonces, yo les recomiendo que en estas 2 semanas que ustedes van a tener de plazo para realizar esta tareita, ustedes no busquen solamente en el texto de estudio que tienen, sino que busquen en otros lugares. ¿Dónde? Páginas de internet fiables, y también que pregunten en sus propios hogares, ¿ya? Que se den el trabajo de preguntar a sus padres o abuelos, si es que tienen, eh, o tíos o tías, ¿ya? ¿Qué interpretación histórica tienen ellos respecto de por qué se produjo la crisis llamada golpe o pronunciamiento militar? ¿Ya? Entonces, he mencionado ya al menos 3
por eso decía yo, Máximo, que no son solamente dos perspectivas, ¿ya? Eh, Hay más de dos. Ustedes pueden exponer dos. Elijan ahí dos, pero al menos ya saben que está la perspectiva que enfatiza los factores políticos externos. Eh, Voy a anotar acá un libro que es muy... eh, al menos para que lo conozcan por internet, lo investiguen. Y es un libro que es este investigador respecto de... Le voy a explicar. Respecto de archivos de la CIA que se desclasificaron en el último tiempo, ¿ya? Como partí diciendo en esta clase, la historia siempre está por reescribirse. ¿Por qué? Porque con el tiempo salen a la luz nuevos documentos históricos que muchas veces cambian en un giro de 180 grados las interpretaciones que se tenían, ¿ya? Entonces salió este libro que se llama Los Estados Unidos y el derrocamiento de Allende. Es una investigación que demuestra de qué modo Estados Unidos influenció directamente para que Allende fuera derrocado. ¿De qué manera? Financiando a la oposición de aquella época, financiando a la prensa de aquella época de oposición, es decir, el señor Agustín Edwards de El Mercurio, y grupos de poder que podían poner en riesgo el equilibrio político de nuestro país. ¿Ya? Al día de hoy sabemos de que el señor Agustín Edwards se reunió en Estados Unidos varias veces con personajes de la CIA, el famoso señor Kissinger, para que Estados Unidos financiara a la oposición, ¿ya? Una oposición que tuvo modos de, eh, modos de praxis bastante antidemocráticos, ¿ya? No sé si han escuchado hablar de Patria y Libertad, que era un grupo de extrema derecha que realizaba atentados en carreteras, ferrocarriles, con el fin de desestabilizar la economía, ¿ya? Entonces, cuando hay alguien que dice, bueno, había escasez de alimentos, eh, había crisis económica, eso es cierto, había crisis económica, pero hay que investigar por qué había crisis económica, ¿ya? Y al día de hoy sabemos que Estados Unidos financió a el gremio de los camioneros para que realizaran esa famosa huelga, la huelga de los camioneros del año 1972, que fue muy prolongada y que provocó un gran desabastecimiento. Al día de hoy sabemos también de que, eh, y esto yo lo sé imagínense, vivo acá en Valparaíso y por relaciones familiares, de amistad, he podido saber, ¿cierto?, que algunos almirantes de la Armada escondían los alimentos en las dependencias de la Armada, ahí abajo en el Muelle Barón, ¿ya? De aquí lo estoy mirando. Los almacenes fiscales, ahí los marinos escondían la comida, ¿ya? Eso no es algo que yo esté inventando ahora, sino que es algo que existió. Por otro lado, ¿ya? La visión que tienen las personas de derecha respecto de este tema es que es cierto que existía una polarización, ¿ya? Y en la extrema izquierda existían personas que no creían en la vía democrática del socialismo porque eran grupos llamados radicalizados, ¿ya? Que eran que ponían al pie de la letra la teoría marxista-leninista. Estoy hablando de el famoso MIR, Movimiento Izquierdista Revolucionario, y algunos, el Partido Socialista también. El Partido Socialista en aquella época tuvo declaraciones que consistían en que no creían en la vía democrática y de que la única manera para que el pueblo tuviera una mejor calidad de vida era que el pueblo llegara
al poder a través de las armas. Por lo tanto, el, el señor Salvador Allende se vio un poco entre la espada y la pared, ¿cierto? Por un lado, la extrema izquierda que no lo apoyó en un 100% en su proyecto democrático, sino que le aportilló, le trancó la pelota, como se dice en chileno. Por otro lado, la democracia cristiana y la derecha chilena. Y por otro lado, la intervención extranjera, ¿cierto?, de los organismos de inteligencia tales como la CIA, ¿ya? Entonces, voy a, señorita, ¿quién? A ver, estoy leyendo el chat y ¿quién? Ah, ya, me enredé, profe, no entendí la actividad. Voy a volver a repetir la actividad. La actividad consiste en que en un plazo de 2 semanas, porque después de 2 semanas tenemos que ver la evaluación histórica del gobierno militar o dictadura militar, ¿ya? En este plazo de 2 semanas, ustedes se van a preguntar, ¿cuáles fueron las causas del golpe militar? Y, como bien dice ahí Valentina Romo, uno puede poner cuántas visiones quiera. Mínimo dos, ¿ok? Mínimo dos, ¿ya? Respecto de la investigación que ustedes van a hacer en su texto de estudio, en internet, preguntándole a sus familiares también. Porque lo que no deja de ser cierto es que en esto, exacto, ¿cuáles fueron las causas del golpe? Es la primera tarea. Piensen en eso ahora solamente. Después voy a volver a exponer en la sesión de la tercera semana la otra actividad, ¿ya? ¿Por qué? Porque es mucha información, muchas páginas del texto y nosotros tenemos solamente 4 sesiones de 40 minutos, 30 minutos. Entonces, eso. Miren, respecto de este tema, para ir cerrando, ¿ya? Existen algo que se llama el amor filial, ¿ya? Uno cuando tiene la suerte de nacer en una familia, uno le tiene, la mayoría de los casos, obviamente hay casos que no, porque hay cosas feas que pasan, pero la mayoría de las personas, ¿cierto? Tenemos un amor a nuestros padres, a nuestra tradición familiar. Entonces hay un tema que se llama que es es muy probable de que ustedes, la visión que yo voy a leer de aquí a 2 semanas, de su visión respecto de las causas del golpe, va a responder a de dónde vienen ustedes, ¿ya? Si aquí hay algún alumno o alumna que sus padres son de las Fuerzas Armadas o Carabineros, van a tener una visión. Si tengo aquí un alumno o alumna que es hija o nieta o nieto de un hacendado que se vio damnificado por la reforma agraria que se realizó en el gobierno de Allende, obviamente vamos a tener esa visión. Si aquí tengo un nieto o nieta eh, de un trabajador que tenía responsabilidades sindicales y que fue exonerado, es decir, expulsado de su trabajo y torturado, voy a tener otra visión. Y eso en nuestro país es así, digamos. No hay no hay una verdad que pese más que la otra en el sentido de que eso es verdadero y eso es falso. No es así. Lo que a mí me interesa es que ustedes en estas 2 semanas se adentren en este periodo de tiempo que es la dictadura y, perdón, el gobierno de la Unidad Popular por ahora y las causas de la dictadura y que comprendan de que existen varias visiones historiográficas que exceden el análisis de los 3 años solamente del gobierno de Allende. Es un proceso de crisis política, económico y social que fue de larga data, ¿ya? Voy a leer acá. Eh, claro, vi un video, les hice ver un video de los Chicago Boys al principio del año, recuerdo. Y ahí había, ese video nos va a servir para el trabajo de la próxima semana, perdón, de la tercera semana, ya cuando hagamos la evaluación de el gobierno militar o dictadura militar, ese video va a ser
necesario recordarlo, ¿ya? Eh, Justamente, Máximo, el gobierno de Estados Unidos influenció directamente el nuestro, ¿ya? Entonces, eh, es más complejo tal cual como usted lo está poniendo ahí, es más complejo de explicar, ¿ok? ¿Cuánta extensión debe tener cada visión o argumento? Por lo menos una plana por interpretación histórica, ¿ya? Entonces va a haber una pequeña introducción, las diferentes, una pequeña introducción en su trabajo, las interpretaciones y la conclusión, ¿cierto? Ustedes lo pueden hacer en Word o a mano, ¿ya? Si es a mano, por favor, le sacan una buena foto y con buena letra. Eh, ¿Qué es mucho? Entonces, lleguemos a un acuerdo, po. Eh, la, la extensión que sea media plana para la introducción, de media plana a tres cuartos de plana por interpretación, ¿cierto? Y luego una pequeña media plana para la conclusión. No, eso no es más que dos planas y media, APP, ¿ya? Para, para terminar, em, ya, eso. ¿Alguna duda en estos momentos? ¿Alguna duda con respecto a este trabajo? El golpe de Estado. Sí, en el transcurso de esta tarde voy a poner todas las indicaciones en LIRME, así que por favor revise el LIRME ya hacia la tarde, ¿ya? Porque ahora voy a quedarme revisando también y tengo clases todo el día, entonces hacia la tarde yo voy a colgar estos LIRME junto con con esta clase grabada, ¿ok? Páginas desde eh, en realidad es la lección uno de la unidad 4, ¿cierto? Las páginas que van desde la 196 hasta la 219, ¿ya? Son 25 páginas que ustedes tienen que revisar para realizar esta tarea. Exacto. Sí, pues las indicaciones de la actividad, pues. Lo mismo que he explicado en esta sesión, pero va a estar ahí el LINMI más clarito, en actividades, ¿ya? Junto con la clase colgada, ¿ya? Estimados, estimadas, ¿hay alguna otra duda? Hablad ahora, que es el momento. Ya, entonces nos vamos desconectando nomás. Estamos por hoy y revisa el IRME a partir de la tarde, tarde-noche, ¿ya? Chao, chao, que estén muy bien.